Bastia, San Sebastián Donostia y Easo por Olarso son nombres que han discurrido en una misma historia. Si bien es cierto que no hay mucho sentido en el hecho de mirar atrás por mirar, también es verdad que mirar al pasado con amor y con una cierta sonrisa de nostalgia tiene un sentido hermoso, a veces inexplicable. Desde entonces ha pasado mucho tiempo, y ahí quedan, con su coraza de piedra, todos esos testigos recios y silenciosos. El convento de San Telmo. La iglesia de Santa María, parroquia matriz de la ciudad, construida con la contribución de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y que venera por patrona a la antiquísima imagen de la Virgen del Coro. De una destrucción implacable, por implacable y absurda que sea, quedan siempre algunos restos vivos, evidencia de que aquello que fue volverá a ser algún día. Como bellamente dice Dunisi, entre las plazas de un pueblo suele haber una que resume el alma popular y conserva el latido de la historia local. Cada una de las viejas piedras, como cada una de las viejas prácticas que vemos subsistir, adquiere un prestigio sentimental correspondiente a la desaparición vertiginosa de las que se fueron para siempre del pueblo de nuestros padres. Y en verdad, hay muchas cosas que subsisten a través del tiempo. Una manera de entender el juego una necesidad de trabajo. Dicen que un día un hombre de tierra adentro preguntó a una ranchale que, habiendo muerto en el mar su padre y su hermano, ¿cómo él seguía siendo pescador? A lo que dijo el otro: ¿su padre y su madre dónde murieron? Pues en la cama. ¿Y todavía se acuesta usted en la cama?, preguntó el arranchale en tono mordaz. Las regatas de traineras, un juego que nace del trabajo. Y Mari, el zumayano José María Zubía, que también murió en la mar por salvar a otros en el invierno de 1866, es testigo del cambio que experimenta este muelle. Este muelle, que llegando hasta el casco viejo,
acaba en el Aquarium, con su Museo Histórico Naval, Museo Oceanográfico y Acuario, que contempla los Donostiarras desde hace más de 50 años. ...31 de agosto de 1813. Tras 5 años de ocupación francesa, las tropas aliadas logran entrar en San Sebastián, entonces con 6.000 habitantes. Soldados ingleses y portugueses incendian, saquean y destruyen la ciudad. Luego se sucederán los acontecimientos. Una comisión compuesta por Eustasio Amilibia, alcalde, Javier Barcaiztegui, Claudio Antón de Luzuriaga, Joaquín Francisco de Barroeta y Aldamar, Fermín de la Sala y Collado, duque de Mandas, José Manuel Collado y Pascual Madoz, acude a Madrid para solicitar permiso al gobierno y a su majestad la reina Isabel II para la demolición de las murallas. Olvidados los innumerables incendios, vuelta definitivamente la capitalidad de la provincia, el 23 de agosto de 1854, el alcalde de la ciudad, don Eustasio Amilibia, desprende la primera piedra el 4 de mayo de 1863, y la ciudad inicia su expansión. Se dibuja el trazado de los planes de ensanche. Nace, sin que nadie se lo proponga, el primer parque de Alderdieder en el antiguo campo militar, y junto a él, el Boulevard, construido en 1866. Luego, 11 años después de la conclusión de la Segunda Guerra Carlista, en el norte, surgirá el Casino, inaugurado en 1887 y de tanta fama como los de Biarritz y Montecarlo. Contaba entonces San Sebastián con 29.047 habitantes. El proyecto, obra de los arquitectos Morales de los Ríos y Aladren, costó 734.493 pesetas con 35 céntimos. En él se darán cita los famosos de la Belle Époque, políticos y escritores, artistas y espías, León Trotsky, Mauricio de Maeterlinck, Sara Bernard, Colette. Allí estuvo también, en Alderdieder, el denominado Monte Ruso, que dio mucho que hablar, que si era antiestético, que no servía más que para que por la noche entraran clandestinamente parejas desaprensivas y, en fin. Aparte las pequeñas anécdotas, en 1909 se proyectó la construcción de un monumento en la brecha como recuerdo del lugar por donde entraron las tropas aliadas libertadoras. Pero hasta 1913 no se llevó a cabo una obra escultórica conmemorativa que, inaugurada por los Reyes, estuvo emplazada en los jardines de Alderdieder. Fue demolida en 1924 y repartidos los motivos aquí y allá. El tiempo ha ido borrando las desdichas pasadas, y sobre las piedras de antaño irá emergiendo una ciudad pujante y llena de atractivos. Copas de la reina María Cristina y del infante don Carlos para las regatas internacionales de malandros del Club Náutico, presidido en aquellos tiempos por Pedro Vignau. El marco natural de la ciudad, bellísimo a todas luces, su paisaje y su magnífica situación, hará que sean muchos los que pongan su mirada en Donosti, hasta el punto que en el verano de 1879 se contaban 11.000 forasteros en la Bella Easo, según estadísticas que publicó en aquella época el periódico El Urubea. Los turistas debían encontrarse un poco apretados, un poco justos quizás, pero indudablemente felices.
Desde que se inicia el derribo de las murallas, van quedando al descubierto muchos rincones populares de la zona vieja. La casa de la Zurriola detrás de las murallas del rey Don Sancho. Y en la plazuela de la Brecha, la famosa posada del Aragonés y tienda donde se albergaban los arrieros de la cuenca del Ebro que traían en pellejos los caldos de la ribera. La Brecha en sí, con toda su historia, por obra y gracia del general Sir Thomas Graham, primero en entrar con sus tropas cumpliendo órdenes de Lord Wellington. Y el mercado, cuyas obras terminaron en julio de 1871. Una idea del empuje de San Sebastián a principios de siglo es que en el mismo año de 1912 se inauguraban dos construcciones interesantes. El Teatro Victoria Eugenia, obra del arquitecto Francisco Urtola, y cuyo costo inicial fue de unas 900.000 pesetas, con pinturas y decoración de Ugarte y Martiarena. Y el Hotel María Cristina, homenaje a quien consideró a San Sebastián como corte veraniega. Ambiente de una de sus galerías durante la hora del té y visitas de Alfonso XIII con miembros del gobierno como Dato, Quiñones. Entre el río Urumea y el Verdieder, la plaza de Guipúzcoa con sus jardines, con castaños de Indias, cerezos japoneses, fresnos, olmos, tilos, adornando el palacio provincial, y en la que alguien echó en falta un cañoncito que en los días de sol anunciaba su paso por el meridiano de San Sebastián con un estampido, que por lo visto sobresaltaba tanto al vecindario que tuvo que ser retirado y confinado al museo. Lo que son las cosas. Más hacia el centro, la avenida, en un juego de imágenes, se puede contrastar su ayer y su hoy, como si de pronto tuviéramos la facultad de poder elegir entre aquella o esta. En 1847 queda inaugurada la carretera de Andoain a Irún, que, pasando por la Sarte y el Antiguo, atravesaba la explanada de San Martín junto al camino de Hernani a San Sebastián. Años más tarde, en este mismo lugar se estableció el Casino Cursal, instalado en el Palacio de Valda Mateu, en la calle de los Baños, hoy Paseo de la Concha. Más tarde fue Hotel Inglés, completamente reformado, es en la actualidad el Hotel de Londres. En esta casa estuvo aposentada Isabel II durante los últimos días de su reinado en la Revolución de 1868. La familia real pone de moda el veraneo en San Sebastián, allá por el año 1845. San Sebastián contaba aún con 10.000 habitantes. Primeramente lo hizo la reina Isabel II, a quien los médicos, debido a cierta afección cutánea que padecía, recomendaron baños en las aguas de la Concha. Si quieren saber cuándo se bañaba, a la 1 de la tarde antes de comer. Las casetas reales se suceden una tras otra, hasta la última de piedra. Años más tarde, en 1887, María Cristina, reina regente por muerte de su esposo Alfonso XII, decide pasar los veranos en San Sebastián. Lo hizo durante 40 años, salvo en 1898, por causa de la guerra con Estados Unidos. A pesar de los ofrecimientos de la ciudad, fue la propia Real Familia quien procedió en 1889 a construir el Palacio de Miramar, considerando la reina que el regalo supondría nuevos impuestos para la población donostiarra, lo que hay que agradecer.
María Cristina, Alfonso XIII y Victoria Eugenia toman parte en los actos oficiales que entrañan verdadera tradición del pueblo donostiarra, como la salve en la iglesia de Santa María. En los primeros veranos, la familia real se instala en el Palacio de Ayete, entonces propiedad de la duquesa de Bailén. Grande es la afición de Alfonso XIII por los deportes náuticos de nuestra bahía. Patroneando su Giralda III, en compañía de la señorita Carmen Irazusta, gana la regata de honor. Aunque en 1541 ya se conocía la playa de San Sebastián con el nombre de La Concha, no se le bautizó así oficialmente hasta el 19 de mayo de 1869. Al inaugurarse en 1870 el balneario de madera La Perla del Océano, más conocido como el Perlón, con agua a diferentes temperaturas, se dispuso que solo ante ella pudieran bañarse juntos ambos sexos. Desde esta sección hacia la ciudad, las señoras y los niños. En el sector restante, hacia el antiguo, los hombres y los chicos, que no podían zambullirse sin vestir por lo menos calzoncillos. La cuestión de los elefantes es punto y aparte. Uno no sabe dónde se bañaban. El aviador francés Leblon estampa su firma en el Observatorio Meteorológico de Igueldo la víspera de su muerte. El 2 de abril de 1910, Leblon intenta hacer como despedida algo extraordinario. A las 3:30 en punto, su monoplano Berliot con un motor Comet de 50 caballos se eleva majestuosamente. Justo un minuto después de haber iniciado la ascensión, los espectadores vieron con espanto que el monoplano daba vuelta campana y descendía vertiginosamente sin que el aviador pudiera abandonar su puesto. El entierro de Leblon discurrió silencioso por la Avenida de la Libertad. Por aquel tiempo, se sucedieron los experimentos aeronáuticos en el cielo de la bahía. Delentagne, Morán, Polham, el vizcaíno Loigorri, y en marzo de 1914 se repite la tragedia. El aviador Anuil cae con su aparato en la playa a las 2 de la tarde, ahogándose y desapareciendo sin dejar rastro alguno. Los biplanos e hidroplanos también hacen presencia en La Concha. En septiembre de 1913, concurso de hidroplanos. Odomar, Riger, Carrari, Chemé aprovisionan de esencia sus aparatos para volar por el título. Concluido el Palacio de Miramar y desviada la carretera general por medio del túnel del Antiguo, Ondarreta cobra también nueva vida. A finales del pasado siglo, quedaba inaugurado en terrenos de Los Juncales, hoy Jardines de Ondarreta, el primer hipódromo que tuvo San Sebastián, y en un concurso hípico internacional, al que acude la reina Victoria, quedó campeón el capitán Riaño, con su caballo Operable, que realizó el recorrido
en 1 minuto 15 segundos. El campo de Lawn Tennis de Ondarreta se inaugura en abril de 1910 y llegamos a tiempo de ver a la señorita María Luisa Olivares devolviendo una pelota. Arrillaga, Lacor, McGuinness, Simmons, Prats, Saura, Pérez, Echeverría, Goiti, Bea e Irureta. En el campo de fútbol de Ondarreta, el Baskonia Sporting Club de San Sebastián disputan en 1910 el Campeonato de España con los equipos del Madrid Fútbol Club y el Athletic Club de Bilbao, que queda campeón. Petróleo en San Sebastián, con lo bien que nos vendría. Con un recuerdo a la fábrica de cervezas Scud, abandonamos el barrio del Antiguo hacia Andoain. El hipódromo de las Artes Zubieta es inaugurado en 1916, patrocinado por el Gran Casino en plena guerra europea. Será una de las pocas iniciativas de la época que durará más de 50 años. Y ante los ojos atónitos de los espectadores, los deportes más diversos y modernos se practican en San Sebastián, incluso los más arriesgados. El circuito automovilista de las Artes se inaugura en 1923. Disputan en él pilotos de categoría mundial. Los participantes preparan sus bólidos. El jefe de carrera da sus últimas instrucciones. Y la salida hacia el Gran Premio. Bueno, si llega alguno. Monte Arrovi, Monte Higueldo. Desde aquí, la vista más bella del mundo, según decía la publicidad de la prensa de la época. El funicular se inauguró el 25 de agosto de 1912 con un espléndido banquete ofrecido por don Luis Sanz Superi. Y en Higueldo se puede disfrutar de un magnífico restaurante de primer orden, espléndidas terrazas, conciertos, el gran parque de atracciones. Los Scouts celebran aquí su regreso del Congreso de Boy Scouts de Birmingham y recorren todo San Sebastián. Otro gran parque de atracciones que se inaugura en la Semana Grande de 1910, la Linda Cursal, en el barrio de Martutene, dotado de los últimos adelantos para el esparcimiento. Grutas naturales, la popular montaña rusa, luego suiza, por el que dirán, luego rusa otra vez. Desde Martutene y siguiendo el río Urumea hacia el mar, el puente de madera, que estuvo junto al nuevo hasta que su maderamen sirvió para atalayas y fortines por la guerra carlista. El quinto puente de Santa Catalina, el primero de piedra, se inaugura en 1872. Un puente de 696 pilotes y 5 ojos, si bien luego perdería uno debido a algunas reformas. 2 años después de declarada la capitalidad de San Sebastián, en 1856, es aprobado que la línea de ferrocarril Madrid-Irún pase por San Sebastián. En 1864 arriba el primer tren. Como redactor de El Contemporáneo asistió Gustavo Adolfo Becker. Todo va marchando. En octubre de 1913, José Berraondo, presidente y capitán del primer equipo de la Real Sociedad, se retira de Equipier y se inaugura, cerca de la estación, en el velódromo, el campo de Atocha. Vemos una jugada de Minondo.
Una amplia comitiva ambientada con música y en la que figura, entre otros, el alcalde señor Elósegui, en representación de su majestad la reina, recorre algunas calles de San Sebastián en 1905. Posteriormente se procede a la ceremonia de bendición e inauguración del puente de María Cristina, que enlaza la estación con la plaza de Bilbao. Así, al parecer, se introduce en San Sebastián el uso del cemento armado, revolucionario sistema de aquel entonces. Contaba San Sebastián con más de 38.000 habitantes. Y el puente del Cursal, el más cercano al mar, cuyo nombre auténtico es el puente de la Zurriola, fue inaugurado 16 años más tarde que el anterior, es decir, en 1921, dando el clásico tijeretazo a la cinta inaugural, la esposa del por entonces alcalde de San Sebastián, don Pedro Zaragüeta. Desde la casa de Tomás Gros, este barrio donostiarra se va transformando. Al año siguiente, 1922, surge el Gran Cursal, obra del arquitecto Monestel, dirigida por el donostiarra Lucas Salday, y que costó 7 millones de aquel tiempo, siendo inaugurado por la familia real. Música de Weber y de Liszt, y una cena fría, en su primer día de existencia, con más de 500 comensales, en su elegante comedor, para luego pasar al magnífico salón de juego, de tan efímera duración, pues no llegó a 2 años, debido a la aplicación de un puritano decreto por el que el general Primo de Rivera suprimía en 1924 los juegos de azar, y por el que se perderían tantas cosas. Todo ello hace también que cambie el Gran Casino, al que se niega el juego el 14 de enero de 1925, no pudiendo ayudar a cubrir los gastos de los festejos que organiza la ciudad. Pinturas del maestro valenciano Juan Vila y Prades en el techo del teatro. En septiembre de 1972, cerraba sus puertas definitivamente para ser demolido un año más tarde. Y como desquite por lo que el Cursal significó de menoscabo para la hermosa playa de la Zurriola, una ola cercana parece querer llevarse su recuerdo. Vibra la pelota entre Chiquito de Azcoitia y Cantabria en el High Alay moderno, así bautizado por don Serafín Baroja, el ricoseme muy querido de la ciudad. El frontón que se inauguró en el barrio de Gros en 1905. Cambiando de tercio, la fuente del Chofre y el lavadero nos conducen a la Plaza de Toros. La Sociedad Unión Artesana, de magnífico historial en todos los sentidos, organizaba anualmente un festival taurino con comparsas y farándulas, cuyo rendimiento neto se donaba a entidades benéficas donostiarras. Con estos y otros festejos llegaban a San Sebastián muchos visitantes famosos de otras latitudes.
5 cosos taurinos importantes demuestran la afición del donostiarra a los toros. El de la Plaza Nueva, el de San Martín, el de Atocha, el del Chofre y el de Martutene con su techo de cristal, primero de esta clase en España. En el de San Martín, los días de corrida, había encierro con los toros desde los corrales del Jaro de Miramón hasta la plaza. Y un detalle curioso en el de Atocha. Un empresario muy audaz, José Arana, vendió entradas de sol y sombra en la primera corrida nocturna que se celebró en España en 1886. La anécdota ha sido recogida y comentada a veces con una pizca de humor y otras con una dosis de sarcasmo. Desde el barrio de Gros, de 1902 a 1918, en tranvía al Monte Ulía, con altura terminal de la línea de 200 metros sobre el nivel del mar. Y con grandes atractivos como el transbordador Sistema Torres Quevedo, solo para valientes, o la Atalaya Ballenera o Peña del Ballenero, con vistas incomparables. Fecha memorable, la del 24 de agosto de 1921. Arturo Querol, gobernador militar de Guipúzcoa, y Pedro Zaragüeta, alcalde de San Sebastián, firmaban la escritura de venta-compra del Monte Urgul. Así, el municipio de San Sebastián adquiría al Estado el histórico monte por 1.500.000 pesetas. Todas las campanas de la ciudad se dejaron oír alegremente, y en la cima del Urgul se izó la bandera de San Sebastián. Se oyó la música del tamboril, los estampidos de los cohetes, y se celebró una misa en la ruinosa capilla del Cristo de la Mota. Una jornada emocionante por cuanto significaba para el pueblo donostiarra. Paradójicamente, el Paseo Nuevo se creó años antes de este acontecimiento por un real decreto que, tras declarar la no procedencia de cesión de Urgul al municipio, porque sus fortificaciones son necesarias para la defensa, expresa la voluntad del rey de que se construya un paseo en la parte inferior de dicho monte. De este modo, en julio de 1916, se inauguró el primer tramo del que se llamó Paseo del Príncipe de Asturias. Momentos antes de la hora señalada, llegó la reina María Cristina. El alcalde señor Inciarte le ofreció un ramo de flores en nombre del pueblo de San Sebastián y le rogó cortase la cinta que abría el nuevo paseo. La reina accedió gustosa. Los otros 2 tramos fueron inaugurados en 1917 y 1919, respectivamente. Las olas del Cantábrico rompiendo contra las piedras del nuevo paseo o de la isla de Santa Clara han ofrecido imágenes de una belleza y una fuerza sublimes, pero provocando también situaciones tan dramáticas como las vividas tantas veces, o la de los días 18 y 19 de enero de 1965, en que un temporal causó grandes destrozos. Los daños se estimaron en 100 millones de pesetas y el Paseo Nuevo quedó totalmente destrozado. Apareciendo los cimientos de las columnas que sostiene la perla. Desde la avenida, el ensanche continúa hacia el barrio de Amara. Nos encontramos con la silueta del Buen Pastor, la catedral, inaugurada en 1897. 2 años después, se terminó la fabricación de su torre, de 75 metros de altura. Y la del histórico monasterio de San Bartolomé, hoy colegio de la Compañía de María, y que precisaría de una página completa. Y la ya desaparecida Fuente de la Salud, que si nunca tuvo reputación curativa, sí conservó su crédito de pura, que es bastante. En esta zona de Amara Viejo, cerca de este recinto hípico,
se instaló al Cuerpo Municipal de Bomberos. En caso de incendio por la noche, los serenos daban el primer toque de alarma con sus carracas, al que acompañaban las campanas de las iglesias, para que los bomberos acudiesen prontamente. En febrero de 1910 se inauguraron el nuevo gasómetro y 3 años después concluye la reforma de la fábrica municipal de gas. Entre 1924 y 1926 se produce un cambio sensible en la fisonomía de Amara. Se desvía el cauce del Urumea, arrancando el nuevo de las cercanías del Puente de Hierro, yéndose hacia el mar casi en línea recta. En 1933 se inicia el desecado total del viejo cauce, lográndose un inmenso solar de 200.000 metros cuadrados, para el que habría de ser nuevo barrio de Amara. Y unos nombres vinculados a la ciudad van cerrando lentamente este breve recuerdo. Vilinch, el poeta solitario que cantaba con su corazón lleno de bondad y de amor. Salaverría, Baroja, a quien quizá le doliera su pueblo, como dice Pelayo Orozco. También son muchos los pintores que han sabido captar el encanto de nuestra ciudad, como Ignacio Ugarte. Y los también donostiarras, Dionisio Azcue e Ignacio Echandi. O los paisajes de estos 3 asturianos de nacimiento, pero tan vinculados a Donosti: Eugenio Arruti, Darío Regoyos y Rogelio Gordon. Sin olvidar a otros donostiarras como Ascensio Martiarena y Jesús Olosagasti. O guipuzcoanos universales que amaron a San Sebastián: Ignacio Zuloaga, Elías Salaverría y Julián Tellaeche. O el inolvidable Ricardo Baroja, que aunque nacido fuera del Choco, su apellido denota inequívoca raigambre donostiarra. La cadencia del padre Donostia, vida, obra, quehacer, todo en suma lo que tocó su leve mano, lleva mucho de quinta esencia, como se ha dicho. Secundino Esnaola, músico entrañable unido al Orfeón donostiarra, y tantos nombres imposible de citar ahora. La ciudad, los donostiarras y la música sentían y perdían a Usandizaga en el año 1915, en plena juventud del músico que eligiera el caserío Aguerre de Urnieta para escribir su bellísima obra Las golondrinas. Y pasando por chistularis y tambolineros, Basurco, Unanue, Ansovena, Iñudes, tamborreros, caldereros, dejamos que la música desarriegue, tañedor del alma alegre de los donostiarras, discurra al final de esta semblanza de la vieja historia de una ciudad.